Muy buenos días a todos y todas que nos acompañan. De parte que aquí estamos presentes varias organizaciones de varios colectivos, en especial de la Alianza por las Reformas, del Pacto Ciudadano, de la Asamblea Social y Popular ASP, Acción Ciudadana, redes, coordinaciones, alianzas, organizaciones de mujeres y mujeres indígenas y feministas, y RICIG. Les queremos dar la bienvenida y agradecer la asistencia a esta conferencia de prensa, a los periodistas que nos acompañan, y también agradecer al señor Procurador de Derechos Humanos el haber aceptado acompañarnos en esta conferencia de prensa. Solo queremos recordar que se van a estar tomando fotos de las pantallas por si los periodistas no quieren aparecer, entonces a favor apagar su cámara. E igualmente a todos y todas, por favor, mantener apagados los micrófonos para que esto podamos hacerlo en mayor, digamos, con más facilidad en cuanto al sonido y a las intervenciones. El día de hoy estamos haciendo esta conferencia de prensa precisamente porque como organizaciones estos días hemos estado en diferentes análisis, reuniones, cada una nos hemos manifestado desde diferentes plataformas. Sin embargo, queríamos hoy demostrar nuestra unidad porque estamos sumamente preocupados, es decir, realmente vemos que aprovechando la pandemia y aprovechando el encierro, están sucediendo cosas desde el ámbito institucional que ponen en riesgo el quiebre de la institucionalidad en Guatemala y sobre todo la vulneración del Estado de Derecho. Es decir, nosotros pensamos como organizaciones que no se vale aprovechar que la ciudadanía tiene que resguardarse, que la ciudadanía no puede salir a la calle para aprovecharse las fuerzas que están en este momento y que son históricamente quienes han aprovechado los momentos y las coyunturas para secuestrar la justicia y el Estado de Derecho. Aquí estamos precisamente por culpa del Congreso de la República, porque el mismo desobedeció 2 resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y no podemos quedarnos callados ante los hechos ilegales y la desobediencia que el Congreso de la República ha hecho como parte de sus acuerdos espurios con Gustavo Alejos y Felipe Alejos. Para elegir una Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones que estén a la medida de aquellos que han secuestrado el Estado y han favorecido las redes de corrupción. Estas negociaciones ya de hecho han sido reveladas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, donde se observa la conspiración de diputados, comisionados, aspirantes, jueces para nombrar cortes de impunidad. Y ante estos hechos estamos solicitando al presidente de la República, Alejandro Gianmattei, que llame a su partido y que el partido Vamos, que lo llevó a la presidencia, y que se respete la independencia judicial, así como manifestar la necesidad que se obedezcan las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Al Congreso de la República hacemos un llamado para que disuelva inmediatamente esa comisión que no tiene ningún sentido de existir ahora, que es la comisión pesquisidora, la que pretende investigar a los y las magistradas de la Corte de Constitucionalidad y que devuelva el expediente que se ha solicitado, el expediente original del antejuicio. A la Corte Suprema de Justicia, que dejen de proteger a Felipe Alejos. Realmente es impresionante que 4 veces se le ha exculpado habiendo y estando las pruebas a la vista, con lo cual demuestran esa connivencia entre la Corte Suprema de Justicia actual y su interés en mantenerse y que no haya una elección rápida de nuevas cortes. Además, Felipe Alejos ha demostrado ser un operador de las redes de corrupción, además, también pedimos a la Corte Suprema que se detenga en las acciones contrarias a la ley y buscar atacar a la Corte de Constitucionalidad como se ha prestado, ¿verdad?, con el contenido de sus resoluciones. Y a la fiscal general le hacemos el llamado que asuma el liderazgo y actúe contundentemente
frente a las abiertas ilegalidades de la Comisión Permanente del Congreso y que por favor haga se manifieste activamente en esta crisis institucional. Ya no nos quedan muchos recursos desde el punto de vista institucional para realmente volver a rescatar el Estado de Derecho y acabar con esta crisis en que nos está sumiendo sobre todo las acciones del Congreso de la República. Dicho esto, yo daría la palabra entonces a Eddie Kush de Acción Ciudadana. Por favor, Eddie, estamos otra vez, recuerdo, preguntas de los periodistas las pueden poner en el chat y por favor todos mantener apagados sus micrófonos. Por favor, Eddie. Creo que Eddie tuvo un problema para conectarse, entonces quizá pasamos al siguiente o a la siguiente expositora y después que él le diga su parte, por favor. De acuerdo. Entonces entramos con Sonia Cabal, representación de redes, coordinaciones y organizaciones de mujeres. Hola, buenos días. Las organizaciones de mujeres, redes, coordinaciones, grupos, alianzas de organizaciones de mujeres y feministas, en esta mañana queremos manifestar nuestro repudio ante los actos cometidos por el Congreso de la República y las otras actuaciones que han cometido los otros funcionarios y funcionarias en la Corte Suprema de Justicia. Ello porque esta situación deriva a una serie de retrocesos en los derechos humanos, que agrava las violaciones que ya se están cometiendo en contra de las personas que defendemos derechos humanos en este país y de la población en general. Los hechos que hoy estamos denunciando afectan negativamente a la población en general, a las comunidades, a los pueblos, a la sociedad en su conjunto. En particular, afectan a las poblaciones que ya históricamente hemos sido discriminadas, como lo somos las mujeres, la niñez, la adolescencia, la juventud, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, personas mayores, migrantes, entre otras. Las acciones tomadas por el Congreso de la República al desobedecer la Corte de Constitucionalidad constituyen retrocesos graves a la democracia del país y un retroceso a los derechos humanos en general, específicamente en este momento que estamos viviendo una crisis en el sistema de salud. Vemos que la cooptación que se pretende hacer a la Corte Suprema de Justicia, a la desobediencia de la resolución de la Corte de Constitucionalidad afecta a la salud directamente de la población. Las acciones que se pueden tomar para frenar la pandemia, para enfrentar los delitos que se cometen, afecta en el acceso a la educación, al acceso a la justicia, atenta todo el Estado democrático y el Estado de Derecho. Esta situación conlleva entonces una serie de retrocesos al acceso a la justicia, específicamente en todos aquellos actos que se han investigado por el Ministerio Público, por ejemplo, de justicia de transición, el acceso a la verdad. Estos retrocesos también implican un freno a la democracia y también un freno a los avances que en materia de derechos humanos habíamos logrado. Estas acciones también queremos denunciar que incrementan la criminalización, judicialización, hostigamiento y campañas de difamación en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Vemos cómo todo el caudal de redes sociales se ponen a disposición para criminalizar la labor que algunas organizaciones, redes, coordinaciones y personas a título individual que defienden derechos humanos han estado siendo hostigadas por los medios de comunicación por defender derechos humanos. Hacemos un llamado a la población
para ver que las implicaciones de esta cooptación del Estado tienen una implicación en la defensa de los derechos humanos de este país, en los avances que se habían logrado, porque en la medida que las cortes están cooptadas, perdemos la posibilidad de esa institucionalidad de la paz, perdemos la posibilidad de esa institucionalidad que se ha creado en la democracia de este país. De esta cuenta, denunciamos que se ha incrementado la criminalización, el hostigamiento en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, y este rompimiento que se está fraguando quita las posibilidades de la población en general para acceder a la justicia. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Entonces, ahora sí a Eddie Kush, por favor, de Acción Ciudadana. Buenos días, gracias por la invitación y también por estar reunidos acá en un contexto muy difícil que estamos viviendo, en el que vemos una alteración incluso del orden institucional y constitucional. Yo creo que hay que referirse a que el fondo del asunto es un problema de la justicia en Guatemala. Y no hay que perder de vista que lo que se espera es que las cortes sean independientes y que hay grupos que a toda costa pretenden obtener impunidad, y por eso mismo el origen de este problema es que no se quiere obedecer la resolución de la Corte para poder elegir de mejor manera a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, y a partir de ese problema pues se da el ataque hacia los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que ya todos conocemos, y que resulta en que el Congreso de la República e incluso la Corte Suprema de Justicia han fraguado un acuerdo político realmente en el que quisieran desaforar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad utilizando las herramientas legales a su disposición, como es la figura del antejuicio, como es la figura de la denuncia penal, y que ahora nos damos cuenta que todo resulta en presionar al sistema para desobedecer y deslegitimar, que eso es lo más peligroso, deslegitimar la autoridad de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, ahora, ¿qué va a pasar con las resoluciones que emita esta Corte? Ya todos están generando el discurso acerca de la desobediencia. El Congreso ya amenazó a través de su comisión pesquisidora continuar con el trámite del antejuicio. El día de ayer, por ejemplo, ya hay señales de que varios diputados se están poniendo de acuerdo para desaforar a los magistrados. Entonces, es una situación muy crítica, creo yo, y hay que entender que el tema de la desobediencia es un tema muy grave, puesto que plantea que ya no se tenga la confianza en el sistema de justicia. Y hay una discusión, por ejemplo, respecto a que si son las órdenes de la Corte ilegales o no. La verdad es que la Corte emite una resolución y estas deben de respetarse porque así lo manda la Constitución y así lo mandan las leyes de amparo, y también, o sea, históricamente no se ha dado ese rompimiento de desobediencia hasta ahora, que fue presionado por parte del gobierno anterior, que fue el de Jimmy Morales, y ahora que estamos viendo otra vez ese ataque, pero mucho más reacio. Entonces, yo creo que hay que hacer un llamado tanto a la fiscal general como también al Congreso, a los diputados, para que reaccionen, especialmente los diputados que no están de acuerdo con este actuar de la Comisión Permanente, para que dé estricto cumplimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, y que el Ministerio Público también ya plantee las acciones necesarias. Yo creo que hay que también tomar en cuenta qué fiscalía es la que está dando seguimiento a este caso, y lamentablemente la Fiscalía de Delitos Administrativos. Nosotros en Acción Ciudadana tenemos unas experiencias tristes realmente con esa fiscalía, especialmente con el fiscal Melvin Medina, quien es responsable de mucha impunidad en muchos de los casos que nosotros hemos denunciado en esa fiscalía. Y también recordemos cuál fue el rol de esa fiscalía con el tema de Ted Maldana. Es decir, no se ve un panorama muy alentador en el Ministerio Público si esta fiscalía sigue conociendo de ese caso.
Bueno, daríamos la palabra a Pedro Camajá, por favor. Les recordamos que seamos breves porque yo creo que algunos periodistas también quieren hacer preguntas, así que muchas gracias. Avanzamos, por favor. Muchas gracias, Pedro Camajá, en representación de la Asamblea Social y Popular, ASP, una plataforma integrada por organizaciones indígenas, campesinas, autoridades ancestrales, mujeres, feministas, jóvenes, estudiantes, comunidades indígenas, comunidad LGTB, ONGs y luchas y resistencias vivas en el territorio del país. En primer lugar, decir que el estado actual no es el estado que queremos. Abogamos por un estado donde la plurinacionalidad sea visible, la participación de los pueblos indígenas, que representamos más del 50% de la población en el país. Un estado multisectorial en donde se vea a los múltiples sectores interactuando. Un estado democrático, pero que sea participativo y no una democracia electorera, traducida en demagogia, traducida a compra de voluntades políticas únicamente para el voto. Queremos un Estado de Derecho en donde el bien común impere sobre lo privado. Aún así, estamos posicionados en la defensa de la poca institucionalidad que queda en el Estado republicano. Es decir, la independencia de poderes en el ejercicio político de sus competencias, a los intereses oscuros y estructuras paralelas y de facto en el país. Pues les molesta el contrapeso que hacen algunas instituciones, véase la Corte de Constitucionalidad, y en este sentido quiero detenerme y aprovechar, saludar la valentía del señor Procurador de los Derechos Humanos. Como todos y todas sabemos, en la 9ª legislatura tienes 160 diputados y diputadas, 128 representan distritos electorales, y de estos 128 nos preguntamos cuántos realmente están representando los intereses de sus distritos, de sus departamentos. ¿Cuántos de estos diputados están velando por transformar las condiciones sociales, políticas de sus departamentos? ¿Cuántos de estos diputados, diputadas se identifican con la problemática del país? Todas y todos sabemos que la mayoría nos están dando la espalda. Ejemplo de ello, que es vergonzoso que de la pandemia sea utilizada por los políticos irresponsables, perversos, para hacer lo contrario a los intereses de la población, como la aprobación de leyes, la elección de magistrados, de jueces, la aprobación de préstamos millonarios para el pago de favores políticos. Y de esta manera están deslegitimando los derechos de la población, lo que nos ha de llevar a hacer alianzas con redes políticas, y ha llevado a hacer alianzas políticas con redes de corrupción. ¿Cuándo deben estar legislando para evitar el sufrimiento, muertes de ciudadanas y ciudadanas en nuestro país? En los últimos días, nuevamente el Congreso ha desafiado y amenazado a la Corte de Constitucionalidad. Estos son mensajes regresivos para la población de parte de los diputados. Por esto se debe a una acción programada por las mafias que han reconfigurado sus fuerzas políticas dentro del Congreso para tomar el control de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, para seguir impunes a la acción de la justicia. Durante esta legislatura, muchos de los nuevos diputados distritales fueron absorbidos por las mafias que operan en el Congreso. Y esto se debe a que muchos de estos diputados han construido su feudo político a través de mecanismos clientelares financiados por redes económicas y políticas. Y también buscan perpetuarse y ver la posibilidad de continuar en el Congreso. Entonces, no podemos dejar de mencionar que la construcción de esta democracia ha significado para los pueblos indígenas muerte, desapariciones y atrocidades, por lo que no podemos tener acciones de regresión
hacia el pasado golpista, represor y violador. Es necesario ir fortaleciendo y actualizando el funcionamiento político de la institucionalidad, por lo que no es un buen mensaje por parte de los diputados atentar contra la Corte de Constitucionalidad. Ahora, ¿qué queda? En primer lugar, unirnos en un frente común que le ponga un alto a la avanzada del pacto de corruptos. La comunidad internacional no es ajena a esta unión y bien sabemos el peso que tienen sus opiniones. Un llamado a que juntos defendamos lo que queda de República, democracia y Estado de Derecho. Gracias, Pedro. Les recuerdo a todos, por favor, mantener los micrófonos apagados. A los periodistas que también pueden utilizar el chat para hacer las preguntas. Y pasaríamos al invitado del día de hoy, el señor procurador. Por favor. Muy buenos días. Tengan cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación que se me hace a estar presente en esta conferencia de prensa por una sociedad tan diversa, tan fuerte, tan importante en toda sociedad democrática, y Guatemala afortunadamente tiene esa fortaleza, donde se refleja la pluralidad de opiniones de mujeres, de personas indígenas, también las personas de LGBTI están representadas en estas plataformas de sociedad civil que hoy me invitan para participar y dar a conocer mi punto de vista en esta crisis innecesaria que estamos viviendo de carácter institucional. No es un enfrentamiento entre las cortes, porque la Corte de Constitucionalidad está haciendo su trabajo. Lo que hay es una perversa intencionalidad de socavar el frágil Estado de Derecho. Recordemos el origen de esto. Fue el amparo que presentó la fiscal general y jefa del Ministerio Público, la licenciada Consuelo Porras, para en torno al tema de la elección de Corte Suprema y Sala de Apelación. Ese amparo dio origen a una sentencia, y esta sentencia fue declarada con lugar a favor de la señora fiscal, y fue ahí lo que no le pareció a algunos diputados, y la comisión permanente decidió, sin consultarle al pleno, plantear el antejuicio que conoció la Corte Suprema de Justicia, que se integró de una forma bastante irregular, ¿verdad? Ya que no se cumplió con el artículo 77 de la Ley del Organismo Judicial, porque hay una serie de requisitos para llegar a conformarse cuando se inhiben los magistrados titulares. Pero evidentemente se vulneró esa ley y hace nulo todo lo actuado, lo resuelto por esta Corte Suprema organizada al vapor, para decidir únicamente declarar con lugar el antejuicio y pasar al Congreso. Y la comisión permanente conformó muy ágilmente también la comisión pesquisidora, que ellos tienen el grave riesgo, si es que deciden seguir conociendo, de cometer algún delito en flagrancia, porque eso ya está determinado por la Honorable Corte de Constitucional, que se suspende toda tramitación. Pero más allá del trámite legal que ya el licenciado Ikush de Acción Ciudadana explicó claramente, están las implicaciones al frágil Estado de Derecho. En lugar de estar concentrados cada quien de su competencia en cómo reducir el impacto del COVID-19, pues nos distraen en esta batalla innecesaria contra la Corte de Constitucionalidad. Y va más allá de quienes la integran. Y no valen argumentos leguleyos y huizachescos como que se están autoamparando. No, eso es falso. Ya hay jurisprudencia, hay doctrina constitucional en ese sentido, no de esta corte, de varias cortes atrás, porque los magistrados dan su opinión en un órgano colegiado y resuelve como tal. Eso cualquier estudiante de derecho lo entiende, lo interpreta. Aquí lo que quieren es tener una Corte de Constitucionalidad dócil, que le diga así a todo, pero la Corte de Constitucionalidad sabemos que es el órgano de control constitucional y tiene que ser independiente, igual que independiente soy yo, que no estoy sujeto a ningún organismo del Estado. En ese sentido, cabe la pena resaltar que es importante que los reflectores de la comunidad internacional estén en Guatemala. Cada vez se oyen voces con preocupación porque ya supimos lo que pasó cuando se fue provocada la salida de la CICIG, que estaba trabajando con el Ministerio Público de la mano para combatir la
corrupción y la impunidad, eso ya fue un capítulo de la historia, pero de la historia tenemos que aprender. Y ahorita es todo o nada lo que está en juego en el Estado guatemalteco de derecho. Por eso yo valoro mucho este espacio para conocer mi punto de vista como procurador de derechos humanos, porque la justicia es un derecho humano y defender los derechos humanos necesitamos una justicia independiente. Por eso es que no se debe de permitir el socavamiento de la Corte de Constitucionalidad. Hoy lo hacen, van a seguir desobedeciendo y entonces va a ser la ley del más fuerte. Y eso realmente pone en riesgo nuestra democracia. Es una voz de alerta a nivel nacional e internacional. Está en juego todo lo que hemos ganado con mucho sacrificio en Guatemala. Únicamente, muchas gracias. Gracias. Entonces pasaríamos a las preguntas de los periodistas. Bueno, yo voy a avanzar y no sé si después algunos colegas quieren complementar. Nosotros sí, evidentemente, además de las acciones que Eddie tal vez puede detallar después que se han hecho de carácter legal, por supuesto ya se envió una carta, por ejemplo, protestando también por la figura del licenciado Ralón, que no solo está en la CIDH, sino que, o sea, es miembro de la CIDH y está interviniendo en asuntos internos, formando opinión. También se envió una carta al secretario general de la OEA, se ha estado enviando cartas también a Naciones Unidas y a otras instancias igualmente también. Se ha hecho lobby con varios congresistas en Estados Unidos, o sea, sí estamos haciendo una acción y también debemos decir, estamos hablando con diputados porque finalmente este es un problema que está dentro del Congreso, es decir, el Congreso nos lanza esta situación y es ahí donde se está generando principalmente la impunidad. Además pues de la complicidad de las otras instancias como lo hemos visto. No sé si alguno de mis colegas quiere complementar con eso y Eddie en la parte legal las acciones que se tienen pensadas o que se han hecho. Sí, bueno, hasta el momento lo que se ha tratado de hacer es al menos presentar las acciones como los amparos que se presentaron para poder defender a los magistrados. Ahora, la fiscal general tiene en sus manos ya el certificado de lo conducente por parte de la Corte y entonces tengo entendido que ahora conoce la Fiscalía de Delitos Administrativos. Obviamente hay unas competencias ahí, pero este caso es de alto impacto. La pregunta es, ¿qué va a pasar en esa fiscalía? Porque no solamente está el caso que plantean los magistrados, sino también la denuncia que hace también la Comisión Permanente del Congreso y van a parar a la misma fiscalía. Es decir, tenemos dos acciones que son contrarias, una para perseguir a los magistrados y otra para perseguir a la Comisión Permanente y a los diputados que han desobedecido abiertamente. Entonces, ¿qué interpretación podría dar la fiscal general? Podría presentar un antejuicio, por ejemplo, y va a parar otra vez al organismo judicial. O podría interpretar la flagrancia a partir de las declaraciones, a partir de que ya está documentado, o la cuasiflagrancia también. Entonces, ¿qué rol podemos jugar nosotros como sociedad civil? Yo creo que hay que ponerle mucho ojo al actuar de la fiscal general, del fiscal específico de sección de delitos administrativos, a este fiscal Melvin Medina, de verdad, hay que ponerle atención a este fiscal e incluso plantear las acciones de disciplina a ese fiscal que posiblemente ya tenemos, cuando presentaron antier, creo que se presentó los certificados de lo conducente, ya está documentado y no ha actuado, o sea, ya hay una negligencia por parte del fiscal que no ha actuado. Y también creo que la sociedad civil puede reaccionar con más denuncias por la posible flagrancia. Creo que por ahí podría haber una ruta de acción, al menos para poder hacer alguna presión en la fiscalía. Podría suceder, hay un acuerdo interno del Ministerio Público en donde hay ciertas competencias de la Fiscalía de Delitos Administrativos y de la Fiscalía de Delitos de Corrupción, donde se establece exactamente quién conoce, pero este es un caso de alto impacto. Para mí realmente tendría que estar en la mesa de la fiscal general, incluso ella tiene toda la potestad de poder atraer los casos y asignarlo a una fiscalía específica o a un equipo específico, pero lo está dejando en manos de un fiscal realmente cuestionable como es el fiscal Melvin Medina. Sí, yo para finalizar esta pregunta también le daría la palabra al procurador, porque de hecho parte de las acciones que hemos realizado ha sido
también apoyar la iniciativa que él tuvo de pedir que se acuda a la Carta Democrática digamos, a nivel de la OEA, porque realmente con la crisis institucional, pues estamos ya en ese punto. Yo no sé, procurador, si quiere ahí agregar en esto. Sí, Carmen Rosa, es muy oportuno mencionar que la Carta Democrática es un mecanismo que se plantea en OEA para que el secretario general conforme una comisión y realice un análisis de la situación del país y luego del dictamen para que se conozca en el Pleno. Yo pienso que ya han habido crisis en otros países de América Latina que lo han ameritado, la última Nicaragua, por ejemplo, y Guatemala. No tenemos que llegar a extremos, no tiene que llegar la sangre al río si se puede corregir, y el derecho internacional nos da esas herramientas. Yo por eso insté y recomendé al señor presidente Alejandro Yamatei que solicite, porque esa es la vía para que el secretario Almagro pues designe esta comisión que analice el caso de Guatemala. El presidente Yamatei es el encargado de la unidad del país, no puede dar la vuelta a esta crisis institucional, tiene que ejercer el liderazgo que la Constitución le da, más allá del partido que lo llevó al poder, es un asunto de Estado. Yo pienso que es recomendable que lo tome con la madurez y con la urgencia que el caso amerita. Sí, claramente también la fiscal o sea, podría tener responsabilidades y se le pueden plantear las acciones legales o penales o administrativas que se consideren. El problema de la ley orgánica del Ministerio Público es que deja muy difuso el hecho de cómo ejercer un control disciplinario en contra de la fiscal general. Prácticamente es la máxima autoridad del Ministerio Público y solo puede ser destituida por el presidente de la República. Entonces, desde ahí la configuración del poder que tiene la fiscal es muy grande. Se plantea una denuncia en contra de ella y qué sucedería dentro de la fiscalía. Conocería asuntos internos. Obviamente llama la atención cuál es el rol que le está asignando la fiscal general a estas fiscalías como la de delitos administrativos o la de asuntos internos posiblemente, y llama más la atención que este caso no se traslade a la FESI. Entonces, por ahí habría que hacer el llamado. Hay mecanismos, yo creo que también, digamos, según la competencia, que es lo que interpreta ahorita la fiscal, que lo traslada a la Fiscalía de Delitos Administrativos, hay ciertas competencias de cada fiscal y por ahí es por eso que hay que hacerle el llamado al fiscal de delitos, de delitos administrativos. Sí, muchas gracias. Si me permiten, yo lo mencionaba en mi intervención, que no se cumplió con el artículo 77 de la ley del organismo judicial. Entonces, lo que tiene la comisión permanente, que ya no tiene ningún efecto jurídico, porque ya declaró en suspenso todo trámite de este antejuicio, pues carece de legalidad. Pero si hay implicaciones que se haya cometido en ocasiones anteriores, no significa que sea legal. Decimos los abogados que el error no es fuente de derecho. Pues ahí también tiene una veta y una gran oportunidad la fiscal general y jefa del Ministerio Público para demostrar su accionar ágil y oportuno. Yo todavía estoy esperanzado y quisiera ver a la brevedad posible que dé sus instrucciones a la fiscalía para que, porque no hay mucho donde investigar, está casi todo documentado, ¿verdad? Yo espero que eso se concrete a la brevedad. Gracias. Bueno, en ese sentido, no sé si luego Pedro ahí puede plantear algunas acciones que se están pensando, pero nosotros sí también hemos ido sobre todo a acciones desde lo local, en presionar a los diputados distritales, porque también al final, si esto se va a llegar al Congreso y se va a resolver mediante una votación, lo que queremos garantizar es que realmente no tengan la mayoría que ellos quieren o pretenden tener en el Congreso. Entonces sí hay acciones muy concretas para empezar, y ustedes lo vieron ayer con organizaciones de Sololá que están ya presionando al presidente del Congreso y lo están, digamos, desconociendo como representante de Sololá. Entonces, en ese sentido, sí, desde el punto de vista organizativo local, porque al final el problema es que
se aprovechan que estamos en esta situación de pandemia, con lo cual, digamos, es una irresponsabilidad también el llamar a la gente que salga a manifestarse o que uno quisiera salir a manifestarse, cosa que no se puede. Y eso es pues otro aprovechamiento del pacto de corruptos para poder actuar con garantizándose impunidad de hacerlo a espaldas de la ciudadanía. No sé si Pedro ahí quiere plantear algunas acciones también desde lo local que se están pensando. Sí, muchas gracias. Como del conocimiento de todas y todas, la Asamblea Social y Popular tiene diferentes territorios, la cual está primeramente trasladando la información de lo que está pasando en estos días a través de los medios de comunicación, pero a través de delegados y delegadas que se cuenta a nivel territorial, de manera que puedan tener la información real, verídica de lo que está pasando en Guatemala. Posteriormente, lo que se ha dicho ahora, el comunicado de ayer de Sololá es una forma de cómo rechazar el actuar de los diputados. Para eso nos estamos sumando con diferentes expresiones, sectores en los territorios. Claro que sí, se está pensando en hacer algunas acciones de movilización en el futuro, pero para eso es importante la información, como lo estoy diciendo. Pero recalco eso, lo que ha dicho Carmen Rosa, ¿verdad? Exhortar a la población general a estar vigilantes del accionar de los diputados y diputadas de los diferentes departamentos. Yo creo que una acción es esa visita que se puede hacer para exigirles de su deber de legislar a favor de las mayorías. Yo creo que es una situación que lo hicimos desde el 2015, de esas visitas a los diputados en los departamentos, y es una acción que se tiene ahora previsto. Gracias. Sí, sí. Tal vez para informar que desde el movimiento de mujeres y feministas lo que estamos haciendo es trasladar la información a los territorios para que llegue la información a las mujeres. Las mujeres somos las primeras que nos movilizamos en todos los espacios. Estamos trasladando la información de lo que está sucediendo. Hemos estado compartiendo con estas organizaciones en lo local para que puedan estar vigilantes, pero también actúen en sus territorios, que haya una presión a nivel de los diputados y diputadas en cada uno de esos territorios. Lamentablemente, la situación de la pandemia nos llama a tener medidas de prevención y esto también implica que no vamos a salir inmediatamente a una movilización. Nos estamos sumando también para las acciones de movilización que en futuro se puedan estar planteando, como ya lo mencionó el compañero de la Asamblea Social y Popular. Sí indicar que estamos haciendo un llamado a develar a esos actores y actoras que están vinculados con el pacto de corruptos. Hay diversas formas de comunicación en este momento debido a la pandemia y lo que queremos hacer en el caso de las mujeres es que sepan que lo que nos está pasando en las cortes tiene una implicación directa en el acceso a nuestra justicia, a nuestros derechos económicos, sociales, culturales y a los derechos civiles. Gracias. Bueno, yo creo que ante la situación que vivimos, no perdamos un poco la perspectiva, y tiene razón Marvin al decir que hay una cultura de opacidad, pero también se genera por la misma emergencia que estamos atravesando. Y obviamente no solamente es el gobierno central, sino también ahora las mismas cortes, el mismo Ministerio Público, pues va a tener la misma perspectiva de limitar ese derecho fundamental de acceder a la información pública y también de limitar la libertad de expresión. Y la crisis que se ha generado por el ataque a la Corte es uno de esas manifestaciones de la situación autoritaria que quieren ejercer estas personas, o sea, tanto la Corte Suprema como el Congreso, como también el gobierno central, de poder limitar el acceso a la información
y que también tiene mucho que ver de cómo se han generado los discursos para confundir a través de tecnicismos legales la información que tiene que llegar a la población. Hay que hacer un llamado para que tanto la Fiscalía de Delitos Administrativos ahorita mantenga informada a la población. La fiscal general, o sea, tendría que salir y manifestarse, pero lo hace a través de un comunicado con muchas palabras, pero que no dice nada respecto a cómo va a solucionar este conflicto, y que realmente estamos ante una crisis institucional donde está avanzando en desobediencia el antejuicio, y la otra, la pasividad de la fiscal general. Procurador, no sé si quiere agregar algo. Sí, en cuanto a la ley de acceso a información, también, Marvin, comparto la preocupación suya y de Eddie y la cultura de opacidad, pero la ley de acceso a la información da los recursos para cuando no se da la información, no se da en tiempo, se da incompleta, eso ya constituye delito. Hay recursos también que se pueden plantear, el de revisión, si no me falla la memoria, es uno de ellos, pero también ya hay prácticas que no son delictivas. Por ejemplo, no dar una entrevista es una mala práctica que demuestra una indiferencia ante la población, porque los medios de comunicación son vitales para que la población esté informada, pero no se le puede obligar a un funcionario a dar una entrevista, pero sí hay que evidenciarlo, que rehuya estas prácticas democráticas. Eso es importante. Estamos por organizar una actividad conjunta con Edison Lanza y vamos a tratar este y otros temas en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, procurador. Quería leer un mensaje que nos hizo llegar las autoridades ancestrales que no pudieron estar conectadas el día de hoy, que son parte de estos espacios. Y lo que dice es que ojalá en otro momento puedan estar, pero quieren decir que las autoridades ancestrales del pueblo Ixil de Nevaj expresan la preocupación y el repudio a los actos descarados de los diputados corruptos y magistrados que realizan acciones que ponen grave riesgo los pocos pasos que se han dado en la democratización del país, y los que van a sufrir las consecuencias somos siempre los más vulnerables y desprotegidos. Hay una pregunta del periodista Douglas Gámez de la Hora, y la hago acá a los colegas. ¿Qué piensan de la pasividad del MP? Aunque creo que eso ya se ha hablado bastante, y que mientras no dicen nada, la pesquisidora va a seguir. La pregunta es si la pesquisidora va a seguir trabajando realmente, y qué va a pasar con la pesquisidora, o sea, qué sentido tiene seguir, o si va a seguir trabajando. Yo ahí también les dejaría la palabra tanto a Eddie como al procurador. Bueno, yo en cuanto a la pesquisidora ya fui claro, es decir, si tienen la osadía de seguir trabajando, eso ya raya en la ilegalidad, ya sería una fragancia que lo encontrasen trabajando, tuvieran un producto de estas reuniones, porque ya fueron notificados, ya es de conocimiento público que su trabajo no tiene ninguna validez. Entonces ahí evidentemente se consumaría la flagrancia, ya tendrían implicaciones legales serias, concretas. Yo pienso que eso no les conviene a ellos, pero tampoco a la democracia. Yo ahí llamo a la madurez de la pesquisidora que se asesore bien legalmente y que no pongan en riesgo aún más esta frágil democracia, insisto en ello. Gracias. Eleonora Muralles pidió la palabra para un tema que tiene que ver con el MP. Sí, buenas. Pues dentro de las acciones que como alianza hemos pensado también, ha sido pedirle una cita a la fiscal general. O sea, ya se la pedimos hace algunos días, estamos en espera de que tengamos una reunión virtual, porque consideramos que debemos agotar todos los medios y hablar con ella, que hemos tenido varias reuniones antes de la pandemia. Ahora creemos que es oportuno seguir, decirle lo que pensamos y con lo que no estamos de acuerdo, todo lo que hemos hablado aquí, para que de verdad se hagan las acciones correctas dentro del Ministerio Público. Gracias. Creo que Sonia quería también intervenir. Bueno, yo en este sentido quería indicar que hay una responsabilidad de la fiscal general en estos momentos,
ya lo decía la periodista, con relación a ese temor que también tiene. Así que el llamado es a la población para que manifieste ese descontento también, para que indique que el Ministerio Público tiene una responsabilidad en este momento constitucional. Hay también aquí una situación que quiero reforzar con relación a ver la responsabilidad que tiene el presidente de la República. En este momento necesitamos que el presidente tome una acción positiva, propositiva, hacer un llamado a esta bancada en la cual fue él electo. Hay independencia de poderes, pero que se haga un llamado también a cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. La responsabilidad del presidente, porque ya lo mencionaba Eddie, en todas las medidas que se van haciendo, el presidente de la República tiene un vínculo directo con relación al nombramiento de la fiscal general. Así que se le hace un llamado al señor presidente para que tome una postura y acciones concretas en este momento, porque no puede frenar la esperanza de miles de personas de este país, guatemaltecas, que estamos haciendo un llamado al acceso a la justicia, al Estado de Derecho. Tiene la responsabilidad el presidente de actuar de manera inmediata por los casos de graves violaciones a los derechos humanos, para que la impunidad y la corrupción no sigan permeando en este país. Bueno, Eddie. Sí. Adelante, Propo. No, solo la primera, justo, disculpe, ¿cuál es que se me escapa? Perdón. ¿Qué efecto concreto? ¿Cómo afecta la vida de la cómo no. persona? Bueno, el pésimo mensaje sería de que no pasa nada si no se acata, si no se cumple una resolución del máximo tribunal constitucional. Sería la cuestión, la ley de la selva. Es decir, yo digo que es ilegal y es suficiente para no cumplirla. No, la Constitución Política de la República es lo que la Corte Constitucional dice que es el órgano que la interpreta, y estamos obligados todos, absolutamente todos, tengamos poder económico, poder político, seamos militares, campesinos, todos, y no se debe litigar por los medios, porque a veces vemos grandes pronunciamientos del sector privado organizado cuestionando a la Corte. Si no están de acuerdo, que se constituyan como terceros, pero no es para erosionar la credibilidad de la Corte como se debe de actuar. Entonces, ese es el pésimo mensaje. Si no, cada quien va a decir, eso es ilegal y no lo cumplo. El Estado de Derecho ahí quedaría en nada prácticamente. Eddie, ¿vas a complementar? Sí. Sí, yo creo que hay que, digamos, una de las consecuencias de que se profundice ese tema de la desobediencia y que no pase nada, va a generar un vacío en el sistema de justicia. Y recordemos que no solo está este caso del Congreso, de la desobediencia del Congreso, sino también la resolución que no le quita la inmunidad al diputado Felipe Alejos, que ya la Fiscalía también pidió la debida ejecutoria, y entonces ahora la CC tendría que resolver, obligando a la Corte Suprema a que resuelva como ya se les ha dicho. Pero entonces, si hay una cultura de desobediencia, básicamente lo que sucede es que la Corte Suprema podría decir, bueno, no, es una orden ilegal por parte de la Corte de Constitucionalidad, no lo obedecemos, incluso planteamos otro antejuicio. Entonces, es como profundizar mucho más porque, digamos, la Corte va a abrir o abriría muchos frentes respecto al tema de desobediencia. Entonces, por ejemplo, en los casos en contra de Otto Pérez Molina, en todos los casos de corrupción que ya se plantearon, que da seguimiento a la CICI, posiblemente en todos esos casos van a decir, son órdenes ilegales por parte de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, es una pérdida de autoridad constitucional, es muy grave realmente. Entonces, incluso en los conflictos que tenemos nosotros como ciudadanos, se podría generar esa cultura de desobediencia y ya nadie va a respetar las resoluciones de justicia, se profundizarían los conflictos, la violencia. Es un tema muy delicado a mi parecer. Sí, gracias, Eddie. También recordar que hay 50 diputados, ¿verdad?, que están haciendo también, ya se desmarcaron de la acción del Congreso, y yo creo que ese también es un punto importante, y lo que habría que hacer y lo que estamos buscando es engrosar que haya más de esos 50 diputados dentro del Congreso que puedan oponerse a las acciones que está haciendo tanto la Junta Directiva
cómo esta espuria comisión pesquisidora que se siguen instalando, o sea, que sigue instalada sin ningún contenido. También aquí vale la pena reconocer las dos magistradas que razonaron su voto de la Corte Suprema de Justicia, que quizás no les hemos rendido el tributo necesario, ya que por lo menos también evidencian que es solo un grupo dentro de la Corte Suprema de Justicia el que está aliado a Felipe Alejos y a las acciones que está llevando a cabo el presidente del Congreso. Digamos, yo comprendo su preocupación, es de muchos de nosotros, pero cada quien desde su ámbito. Yo, por ejemplo, en cuanto a lo que usted decía de Degerhardt, también pasó con el tercer país seguro, se accionó, se dijo que es ilegal. Hoy la justicia gringa caminó más rápido que la justicia nuestra, por ejemplo, por este acuerdo que negoció Jimmy Morales y Degerhardt bajo la mesa con el presidente Trump. También se dijo con este gobierno, el ministro hoy está falseando los datos. No, hoy se da la razón. Entonces, lamentablemente, los tiempos de la justicia no van acorde a las necesidades del país. Y yo, por ejemplo, soy magistrado de conciencia y tengo la facultad de accionar y lo hago, pero hay un límite también. Por eso es importante que cada quien, la sociedad civil está dando su punto de vista, está accionando también, eso es importante. Y nosotros también estamos funcionando en todo Estado de Derecho, tenemos la contingencia del COVID. Entonces, en ese contexto tenemos que comprender también, supongo yo, que la sociedad civil tendrá su estrategia y a veces en las estrategias no todo se puede decir también públicamente, pienso, pero es mi opinión solamente. Gracias. Bueno, yo personalmente apuesto por la obediencia de las resoluciones judiciales. Ese es el Estado de Derecho. Digamos, por ejemplo, la exhortativa del Consejo Superior, pues tendrán sus razones. Yo pienso que en este asunto, pues quizás es lo más prudente por parte del rector Murphy sería apartarse de este tema porque él precisamente tiene unas investigaciones pendientes por parte del Ministerio Público y la FESI, pero no le resta la importancia al órgano colegiado como tal de la Tricentenaria Universidad de San Carlos. Respeto su punto de vista, pero yo apuesto por el acatamiento a las resoluciones, el diálogo, pues hay momentos para diálogo, pero ahí es el momento para cumplir y hacer cumplir lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Sí, es que, bueno, yo lo que diría es que o sea, tiene que haber una salida política, ¿verdad? Y aquí sí vemos, otra vez reiteramos el rol del presidente que ha querido permanecer ajeno a esta crisis institucional. Yo no creo que un presidente pueda permanecer ajeno y no decir absolutamente una palabra cuando se está atentando contra el Estado de Derecho y la gobernabilidad del país. Entonces sí pienso que quizás se puede pensar en una negociación, pero una negociación en el sentido en que se acaten las órdenes de la Corte de Constitucionalidad. Esa es la única salida legal que hay. Si no es esa salida, no hay nada que hacer, porque entonces ya perdimos totalmente el Estado de Derecho, ¿verdad? Y la independencia de las Cortes. Entonces, quizás hablar de negociación sería única y exclusivamente para hacer entender que ahí tiene que haber una intervención del presidente de la República, pero esa intervención es en acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Y él juega un papel principal porque es su partido de gobierno con sus aliados del pacto de corruptos con los cuales él llegó a la presidencia del Congreso y él tuvo el Congreso que lo tiene ahí con los votos mínimos nada más, lo tiene en base a alianzas que han hecho desde de corrupción o de otorgamiento de beneficios, pero es el presidente de la República el responsable. Es el único, porque es su partido de gobierno el que está en el Congreso y es el que se quiere quedar al margen de esta situación sin intervenir cuando el país se está desgranando y el país está, nos vamos a quedar sin Estado de Derecho y sin cortes. Yo no entiendo cómo la gente quiere acabar con esta Corte de Constitucionalidad y cuando haya otra y entonces tenga otras resoluciones también la van a quitar. Es decir, ahí es donde sí creo que puede haber una negociación, pero es una negociación para llamar al presidente de la República a la reflexión y que tome la decisión correcta. No creo que haya otra salida, pero yo no soy abogada, así que por eso creo que el procurador también está diciendo lo correcto. No sé si algún otro colega quiere
En el caso de las organizaciones de mujeres, estamos llamando al cumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Para nosotras, ninguna negociación política significa que se dé en el marco de la impunidad. Aquí queremos que se acate la resolución de la Corte de Constitucionalidad y no se siga negociando impunidad y permeando y posibilitando la violación de derechos humanos, porque lo que ustedes acaban de indicar con relación a la falta de acceso a la información pública, a que en los medios por los cuales ustedes se informan, es una violación a nuestros derechos humanos de poder acceder a la información, porque a través de ustedes la población se informa. Así que la violación aquí es colectiva, hay una violación sistemática de derechos humanos, porque a la falta de no acceso a la información por ustedes, que son los medios de comunicación, la población en su conjunto, vemos violentados estos derechos inherentes. El Estado es responsable de garantizar nuestros derechos humanos y la falta de acceso a la información es uno de los derechos a los cuales tenemos acceso. Así que hacemos un llamado también a las instituciones responsables de brindar la información en el tiempo oportuno, porque no es posible que sigamos manteniendo este oscurantismo en este tiempo en el cual la población ha despertado. Así que necesitamos información y esa información la tienen que brindar las instituciones. Gracias. Yo agregaría quizás lo importante que es recordar que los magistrados de la Corte Constitucional gozan ya de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de lo cual es parte el compatriota Estuardo Ralón, y que la sociedad civil nos contaba hoy y apareció en redes sociales que cuestionan su participación. Más allá del tema legal en derecho internacional, yo pienso que es importante que reflexione él si éticamente es razonable ser miembro de la Comisión Interamericana o ser SEDECON quien está socavando la Honorable Corte de Constitucionalidad, y hasta qué punto son compatibles ambos roles. Él podría ser presidente de SEDECON, pero quizás abstenerse de erosionar lo que sus colegas en la comisión están preocupados, porque si no, como si hay un doble discurso. Por eso va a ser importante lo que determine la comisión al respecto de la comunicación que le hiciera llegar la sociedad civil, porque también es oportuno, de repente prefiera quedarse únicamente con USEICON y dejar ese espacio en la Comisión Interamericana, o al revés, pero estar saludando con los dos sombreros sí raya en lo antiético quizás. Gracias. Tal vez agregar algo ahí, como organizaciones populares y sociales, este mensaje de desacatar a la Corte de Constitucionalidad es un mal mensaje. Nosotros estamos atentos a las acciones del Ministerio Público para que inicie las investigaciones. De lo contrario, pues como organizaciones populares y sociales, en coordinación con otros espacios, se interpondrá una acción para exigirle al Ministerio Público para que cumpla con su mandato de investigar cualquier delito, y en este caso investigar también a la Comisión Permanente del Congreso. Bueno, pues yo creo que con estos llamados terminamos la conferencia de prensa el día de hoy. Estaremos, yo creo que pendientes, y los vamos a llamar en estos días para ver cómo avanza la situación y qué acciones hemos podido realizar, y también para poder comunicar las respuestas que hayamos tenido a las diferentes cartas y acciones que se hicieron en el ámbito internacional. Como vemos, realmente es hacer el llamado al presidente y a la fiscal, y esos son los que deben responder frente al pueblo en estos momentos, ¿verdad? Solo pediría a los colegas de sociedad civil si pueden, antes de retirarse, encender sus cámaras para la fotografía. Solo Carmen Rosa, oficial, si me permite, claro, solamente yo les estoy muy agradecido a sociedad civil por esta invitación a participar desde mi rol como procurador de derechos humanos en esta conferencia de prensa, para dar mi punto de vista y escucharlos de ustedes. Yo pienso que así la prensa guatemalteca internacional tiene una percepción que la prensa independiente es muy importante en estos momentos,
¿verdad? Porque a veces quizás sea más fácil solamente poner el micrófono y no cuestionar, pero eso sí, agradezco también a las y los periodistas de medios de comunicación que nos han seguido en esta conferencia de prensa. Muchas gracias.